Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de Ingeniería Electrónica. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en el diseño y la implementación de un amplificador de audio. El grupo está conformado por Israel Carreño, Alejandro Gutiérrez y mi persona, Jorge Alberto Jiménez. Etapa de diseño de nuestro amplificador. Nuestro amplificador cuenta con 3 etapas. La primera etapa es una etapa de voltaje que se realizó con un operacional en su configuración no inversora. Continuamos con una etapa de corriente, en este caso un amplificador clase AB con operacional, y tenemos una última etapa que también es de corriente, que es con un amplificador operacional de simetría complementaria por diodos. Esta etapa de corriente que se puede observar acá fue necesario implementarla debido a que la corriente que salía de nuestra primera etapa de amplificación era muy pequeña y no alcanzaba a excitar la base de los transistores. Por tanto, fue necesaria esta configuración. A continuación se hará una breve explicación del diseño como tal. Entonces, primero se contaba con un amplificador de 3 vatios a 4 ohmios. Entonces, para hacer el diseño de nuestra última etapa de amplificación y para corroborar los valores que teníamos, se empezó de esta manera. Teníamos la potencia en la carga es igual al voltaje sub 0 pico al cuadrado sobre 2RL. Se halló el voltaje de salida necesario para nuestra amplificación, en este caso fue de 4,89 voltios. El VCC óptimo que obtuvimos fue de 6,4 voltios, pero en nuestro diseño, para utilizar simplemente una fuente en su modo track, colocamos el VCC de 10 para poder también amplificar, para que la entrada fuera nuestros amplificadores operacionales y la misma entrada de VCC y menos VCC. Entonces para el diseño, para el montaje como tal, fue de 10 voltios. Empezamos a corroborar los valores. Entonces nuestra corriente de salida nos dio de 1,22 amperios, que era inferior a la corriente que sale de nuestros transistores, que es de 6 amperios. Para hallar la potencia de salida, teníamos que la potencia en la fuente era 5 vatios y la potencia en cada transistor 1 vatio. Mirábamos en el datasheet que la potencia que nos podía suministrar estos transistores es hasta 65 vatios, entonces es un valor muy inferior. A continuación se hizo el cálculo de las resistencias que van en nuestro amplificador AB de simetría complementaria acoplado con diodos. La resistencia nos dio de 140,46 ohmios. Entonces, de esta manera, ya con esos datos y con la verificación de corrientes y de potencias para que nuestros transistores no se dañen, se procedió a la implementación del amplificador AB. Como se puede observar, acá están las resistencias con los valores que se habían calculado. Los transistores que se utilizaron para este diseño fueron los TIP 41 y TIP 42. Pero fue necesaria la implementación de estos, ya que la corriente, como se puede observar, era de 1,22 y el datasheet nos dice que la corriente de salida en colector es de 6 amperios, entonces pues era un valor acertado para nuestro diseño. Continuamos acá con nuestra etapa de corriente también, que fue necesaria, como ya lo dije, para poder excitar la base de los transistores en el otro amplificador. La corriente, el cálculo de la resistencia de base para este caso fue de 11 ohmios y obtuvimos para el montaje una resistencia de 10 ohmios, que es un valor comercial. En este caso acá se puede ver el valor de la resistencia, 11 ohmios. Este amplificador AB es con operacional, y para la etapa de voltaje entonces teníamos un operacional en configuración inversora. Entonces, para los cálculos de las resistencias, primero se tiene que, en la configuración inversora, la ganancia es 1 más R2 sobre R1. El voltaje de entrada para nuestro diseño se lo midió en un osciloscopio, y a la salida
a la salida obteníamos que las ondas eran más o menos de 600, 700, 800, a veces subía 1 voltio. Entonces, por tanto, para nuestro diseño obtuvimos que el voltaje de salida que íbamos a utilizar era 800 milivoltios. Con este valor de entrada, entonces calculamos la ganancia. La ganancia para nuestro diseño es de 6,11 voltios sobre voltios. Para el diseño del amplificador de voltaje suponemos una R1 igual a un K, con el valor de ganancia y la R1 calculamos la R2, y también se calculó una R3 que iba a la entrada del amplificador como una protección. Igual no es necesaria, pero en este caso la colocamos, y acá obtenemos nuestra resistencia de que va a la retroalimentación, a la entrada inversora, nuestra resistencia que entra a la entrada inversora, perdón, la de retroalimentación, y acá la resistencia. Claro que esta resistencia no es necesario colocarla, y de esta manera implementamos el diseño del amplificador. En estos momentos voy a colocarlo la simulación para mirar las ondas. Como se puede observar acá, la amarilla es la señal de entrada. Es la señal de entrada. En este caso, en el canal C tenemos la señal de salida de nuestra primera etapa de amplificación de corriente, y acá tenemos la señal de salida de nuestra señal de corriente, pero de voltaje, perdón, a la salida la salida de las dos etapas de corriente. Podemos ver una pequeña distorsión acá, que es generada en la primera etapa de amplificación de corriente, ya que a altas frecuencias y a bajos voltajes la distorsión en un clase AB con operacional es mucho mayor, pero en el momento de la implementación pues no fue mucha la distorsión que se obtuvo. Entonces pues es un valor aceptable para nuestro diseño. ¿Qué más tenemos acá? Aparte de eso, para garantizar que la señal de entrada utilizamos también un operacional en su configuración de seguidor para que la señal siempre se mantenga. Y listo, acá está el diseño como tal, la simulación, y ya se produjo a la implementación como tal del amplificador. Los valores de ganancias de voltaje y ganancias de corriente se van a mostrar en una tabla con todos los parámetros de umbrales de audición que se obtuvo de cada compañero. Bueno, a continuación les haré una pequeña explicación del montaje físico. Como pueden observar en la imagen, se encuentra señalada la etapa 1. Esta etapa consiste en una amplificación de voltaje, es decir, en nuestra entrada tenemos un voltaje en el orden de los milivolts que nos los da una canción o nos los da un generador de señales, y el objetivo de esta es amplificarla, ya sea en el orden de los volts. Entonces, como podemos ver, el circuito de la etapa 1 está conformado por 3 trimmers y el amplificador operacional. Estos trimmers pues son nuestras resistencias. Los trimmers son porque necesitábamos resistencias exactas para que la amplificación se diera óptima, porque si usamos resistencias sabemos que las resistencias normales pues estas tienen una tolerancia, entonces nos molestan un poquito y no nos ayudan a que los cálculos sean óptimos. Bueno, a continuación podemos observar la etapa 2. Esta etapa 2 es una etapa de amplificación de corriente para amplificar la corriente que viene de la etapa 1, que es en el orden de los microamperios. Esta corriente es muy pequeña, entonces no alcanzaba a excitar nuestra etapa 3. Por eso nuestra etapa 2 es para amplificar dicha corriente y poder alimentar la etapa 3. Bueno, como podemos observar, tenemos nuestra etapa 3. ¿En qué consiste? Es una etapa de amplificación de corriente con el objetivo de amplificar la corriente que viene de la etapa 2 para poder alimentar nuestro parlante, que sería nuestra salida. Entonces, esta etapa 3 consiste en un tip 41, un tip 42, que nos hacen las veces o
la analogía con un amplificador clase AB que nos da una ganancia de 1, es decir, el voltaje se mantiene, el voltaje que venía desde la etapa 1 se mantiene en la etapa 2 y se mantiene en la etapa 3, ya que estas dos etapas solo amplifican corriente, eso hay que destacarlo. Sin embargo, hay una pequeña caída por los diodos que están en la etapa 3. La etapa 3 pues es un amplificador clase AB compensado por diodos, y pues estos diodos nos hacen una pequeña caída de tensión que no es muy significativa, y los capacitores pues nos brindan un soporte para evitar distorsiones en la señal. Es como una especie de filtrado que evita distorsiones, evita ruidos, y por lo tanto nos favorece mucho para obtener una salida, una señal de salida óptima para nuestro parlante, que nuestro parlante lo reproduzca de manera adecuada. Entonces, aquí vamos a probar la amplificación de audio, ingresando un sonido, digamos una canción por el portátil. Aquí podemos ver la señal que está entrando de audio en este momento sin ser amplificada. Vemos que... Esa es la señal de la canción de entrada. Ajá. Entonces, vamos a proceder a alimentar el circuito. ¿Listo? Y ver la amplificación. Y acá vemos claramente cómo la señal es... Para que se vea el voltaje. Acá se puede ver que la señal de entrada, que es la amarilla, es seguida por la señal de salida. Ahí vemos pues por unas pequeñas distorsiones, pero el sonido se mantiene. Aproximadamente 10 de ganancia. Ajá. Y acá le variamos el volumen, que lo hicimos ya circuitalmente en el diseño, variando la resistencia de realimentación de la ganancia de voltaje del amplificador operacional. A continuación podemos observar en la siguiente tabla unas pruebas que hicimos en el laboratorio sobre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima que es capaz de percibir un oído humano, tanto el derecho como el izquierdo. Las pruebas las hicimos con los 3 estudiantes del grupo que hizo el proyecto. Bueno, a continuación se puede observar una tabla de valores de ganancia de voltaje y de corriente, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Si pueden comparar, pues los valores son más o menos cercanos. Gracias a esto pues logramos un amplificador bastante óptimo, como lo vieron en el video anterior. Muchas gracias.